Queridos hermanos y amigos, celebramos el tercer domingo de Cuaresma. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25. En este episodio se nos va a narrar cómo Jesús expulsa a los mercaderes del templo, haciendo así como una purificación de la casa de oración que significaba este recinto sacro, y además también se va a anunciar el mismo Jesús como el nuevo templo espiritual a partir de su resurrección. Hay que tener en cuenta que los mercaderes que él expulsa del templo a la vez eran necesarios en aquel tiempo, porque ellos vendían los animales adecuados que eran indispensables para los sacrificios que se ofrecían en el templo. Además, los cambistas que también estaban allí estaban precisamente porque la moneda corriente no era admitida en el templo. Es decir, la imagen que portaba la moneda romana, que era la imagen del emperador, no era permitida por los judíos allí en el templo. Y por lo tanto, los cambistas hacían ese cambio de la moneda romana por la moneda que sí era permitida, que era la moneda de Tiro, la cual no tenía ninguna imagen humana, sino que tenía una planta, y por lo tanto era la que ellos utilizaban. San Juan coloca este episodio al inicio de su evangelio, a diferencia de los otros evangelistas que lo ponen casi al final, antes de la pasión de Jesús, y lo hace con el fin de resaltar la figura de Jesús como Mesías sacerdotal. Esto es interesante porque en los tiempos de Jesús no solamente se esperaba un Mesías davídico, que era lo más común, ¿verdad? Un Mesías político, sino también se esperaba un Mesías sacerdotal. Y ciertamente que el profeta Zacarías ya había anunciado ese Mesías como sacerdote que llegaría para renovar el culto del templo. Esto es interesante, ¿verdad? Porque nos dice a nosotros, ya desde el tiempo de Zacarías, que la forma de relacionarse el hombre con Dios debía cambiar, y que aquellos sacrificios que se ofrecían de animales, pues eran algo imperfecto, y Jesús, precisamente, que es la plenitud de la revelación, viene a anunciarnos ese nuevo culto. Creo que para entender mejor la función de Jesús como sacerdote, pudiéramos citar un pasaje de Levíticos, en capítulo 14, versículos del 33 al 53. En este pasaje se cuenta lo que hay que hacer cuando una casa está enferma de lepra. La enfermedad de lepra de una casa se tenía que ver con la humedad que podía aparecer en una casa y que traía muchas enfermedades. ¿Qué tenía que hacer el dueño de una casa que tenía esa lepra? Pues tenía que llamar al sacerdote para que inspeccionara esa casa. El sacerdote debía sacar también las piedras que causaban esa humedad y corregirla, ¿no? Si no se corregía la humedad, el sacerdote declaraba la casa impura y esa casa debía derruirse. En este caso de Jesús, que es sacerdote también, es llamado por Dios para revisar el templo, que es la casa del Señor, ¿no? Precisamente al arrojar a los mercaderes del templo, Jesús, por decirlo de una manera simbólica, está removiendo esas piedras corrompidas, y ante la gran impureza que encuentra en los sacrificios antiguos de animales y también en la corrupción que había en el mismo templo por los mismos sacerdotes que lo tenían como un negocio, pues declara el templo impuro también. Y con sus palabras, cuando dice destruid este templo, pues está precisamente limpiando de raíz el culto antiguo. En pocas palabras, Jesús, con la expulsión de los mercaderes del templo y ese imperativo de destruir el santuario, como dice él, para levantarlo en 3 días, está dando con ello la señal de su autoridad como Mesías sacerdote. Y con ella no está purificando el templo, sino directamente está suprimiendo el culto que se practicaba hasta entonces. Ahora en adelante no será el templo el que une a Dios con los hombres, sino que Jesús, que resucita, va a ser el medio de comunión con Dios. Y eso es lo que nosotros los cristianos vivimos. El ser y el cuerpo de Jesús resucitado al tercer día
es el verdadero templo de los cristianos. Ese es el gran mensaje que nos deja el Evangelio de hoy. Pidamos al Señor que nos conceda el mismo celo que Jesús tuvo por el templo. Ese templo que Jesús bien conocía como la casa de su Padre. Recordemos que Jesús fue presentado en el templo, que después predicó allí, que también compartía toda la fe de los judíos en el templo, o sea que Jesús lo valoraba totalmente. Pero a nosotros se nos pide no tanto defender nuestros templos físicos, sino que seamos defensores de la fe. De esa fe que tiene que ser un espacio sagrado donde la presencia de Dios se hace manifiesta, se hace tangible. Por eso se nos invita a esa defensa de la fe. Pero sobre todo, pidámosle también al Señor hoy, a Jesús, que lo podamos reconocer a Él como el nuevo templo espiritual. O sea, el único medio que nos une a Dios, el único medio de salvación para los hombres. De la misma manera, hoy estamos también invitados a reconocer nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, que ha sido constituido así desde el bautismo, y por lo tanto que nuestra vida sea acorde con la dignidad que poseemos de hijos adoptivos de Dios, que nuestra vida y nuestro cuerpo sean casa de Dios. Eso se lo pedimos hoy al Señor, que vivamos acorde con nuestra fe y que podamos nosotros ser dignamente templos del Espíritu de Dios, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.